Muy buenas noches, mi nombre es Diego Alejandro Orozco de Supiñán del curso de diseño base de datos. En este momento estoy cursando la carrera de Ingeniería de Sistemas y les daré una pequeña presentación sobre la evolución histórica de las bases de datos desde sus inicios. Primero una pequeña presentación personal. Como les dije, estoy concursando la carrera de Ingeniería de Sistemas. Actualmente trabajo como asistente de mercadeo en una empresa distribuidora de lubricantes. Vivo en un pequeño municipio llamado Candelaria. Una de mis grandes aspiraciones de esta carrera es terminarla y hacer una especialización en seguridad informática, mejorando pues el tema de la condición laboral y adquirir más conocimientos. Como ven, pueden ver una imagen mía aquí en esta parte con el logo de la empresa donde yo laboro actualmente. Empezamos con la evolución histórica. Primero tenemos que concretar el concepto de la base de datos. El concepto de la base de datos, todos, como cuando uno habla de base de datos, pues lo tiende a ligar o a hablar con el tema de lo informático. Podemos también decir que la base de datos ayuda mucho a la automatización de información, ya que nos ayuda pues actualmente tenemos el tema de las ventas y podemos mirar el tema de las ventas por departamento, lo podemos ver por asesor comercial, por tipo de producto, entre otros. Eso vendría siendo como el concepto general. Vamos a empezar por la década de los 50. En la década de los 50 vemos que nacen las cintas magnéticas. Las cintas magnéticas, ¿para qué servían? Servían para grabar todo tipo de información, pero de manera secuencial. O sea, digamos, tenemos una cinta magnética y si ponemos a grabar información en esa cinta, solo se puede guardar una sola vez. Es decir, si tenemos una información, digamos, de un directorio, la grabamos en el momento, pero si queremos agregar otra información en la misma cinta magnética, no se podría. Esa era la única desventaja que tenían las cintas magnéticas. Hoy en día pues no se utiliza tanto eso. Seguimos con la década de los 60, donde entramos a la época de los discos duros, donde ya se pueden guardar información en los discos duros, y es donde entra también la época de los computadores de tercera generación, los cuales venían fabricados por IBM. En esta época también se creó el tipo de base de datos con un modelo de red, y también se crearon las bases de datos con jerarquías. Es decir, que las bases de datos tienen que tener una parte, digamos, un jefe o un padre, y tienen que tener abajo los hijos, como un árbol genealógico, podemos decirlo. Porque ya gracias a esto podría haber la posibilidad de almacenar estructuras y datos en listas como en árboles, como les venía diciendo. También es importante recalcar que en esta época hubo una unión entre IBM y una aerolínea llamada American Airlines, que ya gracias a esto la evolución de las bases de datos se vuelve más grande, ya que pues esa aerolínea ayudaba mucho a IBM con el tema de los datos, porque pues tendría que tener la información de los pasajeros, de los vuelos, de los aterrizajes, entre otros. Y aquí terminamos en la década de los 60. En la década de los 70 conocemos al señor Edgar Frank Codd, que aclaró un modelo racional y a la vez un tiempo más adelante podremos ver que creó lo que se llaman las 12 reglas de Codd, pero no son 12 reglas en realidad, sino que son 13, sino que por temas de nombre pues queda mejor el 12.
según la investigación que se realizó. Edgar Frank Cook creó lo que hoy conocemos como Oracle, que es un sistema de gestión de bases de datos racional que permite pues almacenar grandes cantidades de datos. O sea, podemos decir que en la década de los 70 se crearon los gestores de bases de datos, los que hoy conocemos como MySQL, Oracle, MySQL, Excel, Access, entre otros. En la década de los 80 entra a jugar el lenguaje de programación que conocemos como SQL, que permite realizar consultas con el fin de recuperar interés en las bases de datos y podemos realizar modificaciones. Ahí entra en la década de los 80. Se pueden generar el tema de las bases de datos por medio de tablas, ya siendo por bases de datos de red o bases de datos jerárquicas. En la década de los 90, que son del 91 al 2000, es donde entra lo que hoy conocemos como los gestores de datos, por decirlo así, más famosos entre la industria, entre las empresas, podemos decir, no dentro de la tecnología como tal, sino que dentro de las empresas, lo que es Access, Microsoft Access y Microsoft Excel, que nos ayuda al tema de aquí es donde entramos con el Access y el Excel, que es lo que conocemos como actualidad como las aplicaciones más famosas, valga la redundancia. Y desde ahí en adelante vienen generándose más bases de datos. Podemos conocer a las bases de datos como bases de datos relacionales y no relacionales. Las relacionales son las que tienen que tener una jerarquía para poder crear dicha información, y así podemos acabar la evolución histórica. Excel y Access y SQL y las gestores de bases de datos son lo que dominan pues la industria de la tecnología hoy en día. Podemos decir que el tema de los gestores de datos ayuda mucho dependiendo pues de la rama que estemos, por decirlo así, trabajando. Digamos, en la rama de la programación vamos a utilizar el lenguaje SQL, y en el tema de gestor de datos, de consultar datos y todo el tema, más que todo empresariales, serviría el tema de Excel y Access. Hoy en día también tenemos 3 empresas que están dominando mucho en el tema de las bases de datos, lo que es Microsoft, Oracle y uno que se llama VHS. Entonces esas vendrían siendo las 3 empresas que más dominan. ¿Cuáles son las aplicaciones que han surgido después de la década del 2010 hacia adelante? Se han mantenido los lenguajes de programación como SQL, MySQL, entre otros. También se ha mantenido Excel y Access, pero han surgido unos que son como las ramas, vienen siendo como los hijos del gestor de base de datos de Excel, que viene siendo Power BI, Power Query, Power Pivot, que nos ayudan a desglosar mejor el tema de las bases de datos. Se vendría siendo la evolución histórica. En el tema de los conceptos relacionados, escogí 4. Tema de las cintas magnéticas, que las cintas magnéticas vienen siendo como unos cassettes que guardan información limitada. O sea, digamos, tenemos una cinta magnética de 1 metro. Entonces la cinta magnética solo va a poder guardar 1 metro de información, no podrá guardar más. Tenemos el tema del disco duro. El disco duro ya guarda un poquitico más de información, pero para la década de los 80, en la cual fue que salió el tema B70, perdón, en el que salió el tema de los discos duros, no guardaban tanta información como se guarda hoy en día, que uno puede conseguirse un disco duro de 4 teras y guarda 50.000 archivos, 2.000 canciones, 200.000 canciones, entre otras. También tengo los gestores de archivos, que son los gestores de bases de datos. Gestores de bases de datos nos ayudan
a organizar jerárquicamente, organizar una base de datos que nos entreguen a nosotros, digamos, nos dicen, necesitamos consultar de esta base de datos quienes, digamos, en una empresa, quienes llevan más de un año trabajando, quienes ganan más del mínimo, entre otras. Y el modelo de red, que fue lo que surgió en el 1970, en la década de los 70, del 71 al 80, del 61, del 70, del 71 80, disculpen. El modelo de red es como el tema de un mapa conceptual, lo que conocemos hoy en día, pero para esa época pues se conocía como modelos de red, pero solo se conocía la racional. La no racional se vino a conocer después de la década de los 2000. Tenemos las tendencias que están hoy en día. Tenemos la famosa Big Data, que es pues las grandes, lo que hoy conocemos como grandes bases de datos, donde se acumula mucha información, se procesa mucha información, y el consumo de datos que tiene como resultado una mejor experiencia de usuario. O sea que con la Big Data, que nos ayuda a mejorar mejor la comprensión de los datos que tenemos. Tenemos el sistema nativo en la nube, o sea que ya hoy en día no debemos tanto depender de un disco duro o una memoria USB o una micro SD, sino que ya podemos guardar la información en el tema de la nube. Digamos, tenemos varios servidores en la nube como Dropbox, OneDrive, Google Drive, entre otros. Todo eso nos ayuda mucho. Plataformas de bases de datos inteligentes autónomas. Esto viene siendo como lo mismo que los gestores de bases de datos, que muchos, que a pasar de los años han surgido más y más, dependiendo de qué tanta información tienes que manejar o qué tantas optimización de información tengas que hacer. Ejemplo de utilización de base de datos. Tenemos, por ejemplo, un gestor de bases de datos que nosotros utilizamos en el trabajo donde yo laboro, que es SAP. SAP, que es una ERP que nos ayuda mucho con el tema de prácticamente en todos los departamentos, desde el tema de las bases de datos de facturación hasta el tema de las bases de datos financieras. Nos ayuda a consolidar múltiples áreas en una sola fuente, así como se ve aquí en la imagen, que podemos hacer gráficos, podemos decir cuánto aumentó en millones en las ventas, cuánto disminuyó en millones, o cuánto subió en galones, cuánto bajó en galones, así sucesivamente. También podemos sacar quién hizo más ventas, quién sacó menos ventas, entre otros. Y podemos modelar esos datos complejos para una base de visualización. O sea, ya no tendremos que... obviamente tenemos también el tema de Power BI, que también nos ayuda a eso, pero SAP también lo puede hacer. Hoy en día con el SAP S4 HANA, que es podemos decir la nueva actualización que viene desde el año pasado, que se están implementándose en la empresa. Esto vendría siendo como sería como gestor de bases de datos como más utilizado entre las empresas. Como conclusión, después de haber dado toda esta información, pude aprender el tema de dónde sale la palabra base de datos, de dónde viene lo que hoy conocemos hoy en día como guardar información, por decirlo así, cuáles son los gestores de bases de datos, qué podemos hacer con ellos, cómo podemos visualizar mejor el tema de una información. Hoy en día todas las tecnologías que tenemos van a ir evolucionando, eso lo tengo claro, y vamos a conocer vamos a tener un tema de que ya los datos, una gran cantidad de datos se va a poder visualizar en 2 cuadritos nomás. Aquí, por ejemplo, yo me extendí con el tema de las diapositivas, eso que digamos, la información me dijeron, la información tenemos que disminuirla hasta cierto tiempo. Pero me extendí por el tema de que mucha información que dar, y es mejor dar toda esa información y pasarse del tiempo a restarse a ese poquito de tiempo y no dar la información completa.
Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Diego Alejandro Riesco Estupiñán y que tengan feliz tarde, noche o día.